Buenas tardes, soy el ingeniero Eduardo Sánchez Coronado, egresado de la Universidad Tangamanga, Campus Industrias. El tema que les voy a presentar va a ser para mi proyecto de titulación, Competencias emocionales del líder empresarial. Como sabemos, son aquellas habilidades que nos rodean nuestro entorno y área de trabajo y que son aquellas habilidades y oportunidades, se podría decir, para ejercer un puesto mayor y tener mucho control, con el fin de saber cómo contrarrestar y cómo corregir y cómo prever las diferentes oportunidades que nos presente la vida. 3. Para ello, tomaremos como referencia un contrato millonario por un cliente, que esta va a representar varios millones de pesos. Y para ello es muy importante que consigamos el contrato. Para ello necesitamos descartar y sabemos ahí corroborar qué tan fuertes han sido nuestras habilidades. Para ello debemos de tomar en cuenta algunas preguntas. Algunas de ellas es cómo debemos cuidar nuestra imagen pública, qué aspectos de la inteligencia o qué relaciones emocionales debemos de cuidar cuando estemos frente al cliente y qué palabras son las apropiadas para poder negociar y que el cliente esté satisfecho, tanto a gusto. Para ello debemos primero proyectarnos, cómo vestirnos. La vestimenta es muy importante para ello, ya que de ahí será nuestra primera imagen a la impresión del cliente y cómo queremos que el cliente nos vea como tal. Hay que ser consistentes, auténticos en el compromiso que tenemos con él, redactar bien y constante lo que queremos, saber qué oportunidades nos son favorables a nosotros, tanto para él, y cuidar la presencia en todo momento. Otro punto muy importante va a ser la inteligencia emocional. Aquí vamos a ver el autocontrol, cómo nosotros nos presentamos ante el cliente, qué postura ponemos, cómo nos reflejamos ante él, cómo nos dirigimos, y de ahí el cliente va a tener una perspectiva de nosotros, así como el cuidado de nuestras palabras. Hay que ser muy empáticos, es otro punto para que el cliente nos tome mucha importancia. Hay que saber qué necesidades tiene el cliente, cuáles son las funciones del cliente, qué desea el cliente, qué necesitamos nosotros también saber del cliente, y más que nada tener mucha automotivación nosotros. Sembrarle al cliente la idea del que esté a gusto y que la plática se desarrolle en un entorno favorable y enriquecedor para ambos. Hay que mantener la calma una vez que estemos con el cliente y ante las dificultades de la negociación. Hay que tener siempre planes y estrategias para lo que nos provea o lo que quiere el cliente o las adversidades que el cliente tenga ante nosotros. Hay que comprender las necesidades que él tenga y saber cuáles estamos nosotros aptos para complacer, o en este caso poder saber en qué punto a nosotros nos favorece o no es favorable su propuesta. Otro punto muy importante a ver son las técnicas de negociación favorables. En este caso es cómo a nosotros nos va a favorecer que el cliente opte por su respuesta y en qué momento somos para obtener un contrato mejor y para que estemos muy enriquecedores. Debemos optar las siguientes estrategias. Una negociación basada en intereses, donde aquí se ve tanto beneficiario yo como el cliente, pero en este caso los que queremos ser beneficiarios más somos nosotros, en este caso yo. Otra de esas sería una técnica por anclaje, que es preservar una oferta inicial y atender al cliente de una manera más instantánea, más déspota, la palabra es déspota, para poder llegar a un acuerdo más favorable y que en este caso la negociación sea más enriquecedora para uno. Otro punto muy importante puede ser un cierre por opciones o un acuerdo por opciones, donde aquí nosotros optamos a cuáles son nuestras oportunidades o cuáles son nuestras conveniencias como tal y cuáles son las conveniencias para el cliente. De ahí vamos a optar por una estrategia de mejora, o en este caso para saber cuáles son las habilidades o los movimientos más enriquecedores para ambos. Otro punto muy importante y uno de los más favorables para nosotros una vez que estemos con el cliente va a ser la preparación de escenarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Anticipar posibles soluciones o ideas o disgustos antes del cliente o antes de la reunión, con el fin de que cuando creamos un escenario ideal ya tengamos una idea de cómo favorecer al cliente o cómo llegarle o saberle cómo llegar, saber en qué momento actuar. Para ello que crear escenarios intermedios con las ideas o pros y contras, pensar antes del cliente con la finalidad de pensar pros y contras favorables
para nuestros servicios o para el cliente, pero con el fin siempre de que todo lo favorable siempre sea para nosotros. Otra vez, otro punto muy común va a ser el enganche. Saber cómo llegarle al cliente, saberle preparar una escena, saber dónde vamos a hacer la reunión, el punto de reunión, cómo lo vamos a acordar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Para ello es muy importante estudiar al cliente antes de que el cliente se nos presente. Uno de los puntos muy importantes una vez que nos vayamos a preparar escenarios es cuidar mucho o prever qué tipo de cliente se me presentará. Para ello es muy importante saber qué religión es el cliente, qué estatus social, la nacionalidad o idioma. Es muy importante porque no podemos estar ante un cliente o ante un cliente donde vayamos a preparar un escenario con una idea y resulta que es otra. Puede ser que nosotros presentemos una idea o una negociación, o vamos a presentar un negocio y que a la mera hora no estemos preparados cuando el cliente nos presente de otro idioma o venga de alguna parte externa. Y así es como el cierre de escenarios o el prever escenarios ante el cliente o antes de clientes o antes de que se presente una acción, una situación, una estrategia, una mejora o un proyecto o la relación del cliente en general a la vida cotidiana. Es como podemos preservar o prever antes de que suceda algo no previsto o lleguemos a entrar en algún conflicto o algún disgusto. Hay que cuidar mucho el cómo hablar con el cliente, la vestimenta, la imagen, qué queremos proyectarle al cliente, cuáles son las estrategias, cuáles son las estrategias del cliente, cómo queremos llegar a un acuerdo acorde al proyecto o a la estrategia que se está planteando. Un punto muy importante también puede ser también en las empresas. Una empresa busca un líder que sea nato, alguien que sea influyente, que sea respetuoso, que sea muy empático con los demás colaboradores para generar un entorno de empatía y que todos sus trabajadores estén trabajando en armonía y se trabaje un poco mejor. O mejor, ya que todo depende de las habilidades que tenga la persona encargada para el puesto. Con ello, doy como terminado mi proyecto de titulación. Es a cargo del ingeniero Amador Alvarado Bautista, profesor y docente de la Universidad Tangamanga. Muchas gracias, me despido, soy su compañero Eduardo Sánchez Coronado, Campus Industrias de Ingeniería Industrial.